Esto es lo que Ray Stedman dice. La carne es abiertamente arrogante, la tuya y la mía, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. En otras palabras, no se inventó esa descripción. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu, puede asumir un porte de rectitud y comportarse como piadosa, esa es la carne, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo en la iglesia e indignada por lo mal hecho, tornándose abiertamente evangélica. ¿Tú puedes creer eso? O sea, la carne es rebelde. Pero en un momento dado, cuando es empujada hacia un rincón por el poder del Espíritu, de repente ella como que cobra otra apariencia y se vuelve evangélica, escrupulosa de la moral. Incluso se aira cuando algo está mal hecho, cuando alguien hace algo mal hecho. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. Está centrada en el yo y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura. La carne puede impartir clases en la escuela dominical. La carne puede distribuir tratados, dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor. ¿Tú puedes creer eso? La carne puede pararse aquí y dar un testimonio que pone a llorar a la gente, dar una clase bíblica, cantar solos o predicar un sermón. Puede incluso pedir excusas de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado o sufrir con aire de mártir, pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá terreno. Nunca se entregará ni cambiará. Nunca se rendirá. Nunca. Es resbalosa y evasiva. Y cuando se ve acorralada simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Ahora, lo siguiente es, como dice en inglés, scary. Da miedo. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida que rendirse. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. Destruyen tu vida, tu carrera, tu profesión, tu familia, tu iglesia. Él termina con la pregunta: ¿has podido comprobar la veracidad de esto? Esa es la carne que tiene que ser vencida por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, y que a menos que Dios ponga ese poder dentro de nosotros, entonces yo no podré vivir la vida cristiana. Y esa es la razón de la morada del Espíritu en nosotros. Por tanto, la resurrección y el poder de la resurrección guarda una relación directa con mi vida en el día a día. Aquí entonces mi cita final de Eugene Peterson. Eugene Peterson fue uno de los grandes hombres de la fe cristiana en los últimos años. Murió en el año 2018 apenas, un autor muy prolífico. Y él escribió un libro que se llamó Living the Resurrection, o Viviendo la Resurrección. Y en ese libro él nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo nosotros vivimos la resurrección? Quizá algo que ni te había entrado en tu mente, porque la resurrección siempre es como para la próxima vida. No entendemos eso por eso, porque nosotros no pensamos cómo es que la resurrección guarda una relación conmigo aquí mientras yo estoy vivo. Y esto es lo que él dice. Es algo curioso, pero no infrecuente, que los cristianos comienzan bien y gradualmente van empeorando. Wow. En vez de progresar como un peregrino de un grado de fortaleza a otro grado de fortaleza, tendemos a regresar. Piensa en algunos cristianos que tú admiras. ¿No son muchas veces frecuentemente nuevos conversos? ¿No es eso motivador? Ahora piensa en algunos cristianos que te aburren hasta la muerte. ¿No han sido ellos cristianos por 40, 50 años? Ellos están gastados, no solamente en el cuerpo, sino también en todo lo demás. Claro, hay excepciones. Perdemos vitalidad, nos volvemos embotados. Nosotros continuamos llevando a cabo actividades que honran a Cristo y que afirman a Cristo, pero nuestros corazones ya como que no están en esas cosas. La regresión es claramente dramática. No es súbita,
Nosotros comenzamos con vida, vida, vida y más vida, así comenzamos. Dios es prioritario, está presente en todo lo que hacemos, pero luego nos sentimos contentos e inocentemente vamos a nuestros trabajos e inocentemente nuestros pies se enredan en las cuerdas del Seol, en esas sogas de la muerte. Eso es en la medida que avanzamos. Es tan casual al principio que raramente lo notamos, pero luego una cuerda se adhiere a nosotros y no sabemos ni siquiera cómo. Se adhiere a un tobillo con un doble nudo. Luego ocurre otro y otro. Y antes de darnos cuenta, estamos regresando. Estamos amarrados. Llegamos a ser menos. Perdemos la espontaneidad y la exuberancia de la vida de la resurrección. ¿Te das cuenta que es para el día a día? De manera interesante, esto frecuentemente ocurre al mismo tiempo que estamos siendo exitosos ante los ojos de nuestros compañeros, asociados, empleadores o congregaciones. Pero la vida se me está escapando. Dios y la vida se han desconectado. Wow. Lo que Jim Peterson está diciendo es que yo tengo el poder de la resurrección que vive en mí. Y sin embargo, con el paso del tiempo, yo voy como acostumbrándome a la vida cristiana y me voy acostumbrando a la vida de pecado y yo me voy embotando. Y mientras al principio yo tenía vida, 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 vida y más vida, ahora de repente como que esa vida se me ha ido escapando. Llega un momento donde Dios y la vida se han divorciado y yo llego a ser menos. Y la razón por la que ha ocurrido es porque no has estado viviendo tu vida en el día a día, en el poder de la resurrección, que es otra forma de decir la llenura del Espíritu. Y ahora en medio de esta pandemia donde estamos, hay varias cosas que yo quiero que tú recuerdes ahora al cerrar. Si pone todo lo que yo he dicho junto. Número 1, Dios no te dio un espíritu para que vuelva al temor. Lo acabamos de leer de Romanos 8. Dios no te dio un espíritu para que vuelva al temor. La semana pasada yo decía, tu temor es real, pero es irracional. Recuerda que tu peor enemigo es la muerte. Aun si este coronavirus lo causa, ya Cristo la conquistó. Número 3, si mueres de él, cuando tú entres en gloria, ya no habrá más virus, pero habrá vida y vida eterna. Número 4, si vives atemorizado por este virus, esta pandemia, a pesar del poder de la resurrección que vive en ti, tú has olvidado las más de 300 veces que Dios te dice en su palabra, no temas, no temas, no temas, no temas. En este caso, 1 Corintios 15 me recuerda, porque Cristo conquistó el pecado y la muerte. Y si después de la resurrección vive todavía atemorizado por este coronavirus, Cristo podría bajar y decirte, oh hombre de poca fe. El autor de Hebreo podría venir y decirte, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vives atemorizado en medio de esta pandemia, te ha dejado engañar y realmente piensa que el coronavirus reina. No, Dios reina. Dios determina. Dios decide. Dios decide el curso de tu vida. Dios decide la enfermedad y define la salud. Realmente que el temor es de la carne y si la carne te domina, no te hace falta poder del Espíritu, Él vive completamente en ti. Lo que necesita es que tú puedas morir al yo, porque la vida del yo y la vida del Espíritu que vive en ti no son compatibles. El Espíritu mora en su plenitud, o mejor dicho, manifiesta la plenitud de su poder cuando tú has hecho morir al yo. De manera que el yo no se oponga a los propósitos del Espíritu. La vida plena del Espíritu de Dios no se da nunca junto a la vida del yo. Y yo creo que este es un excelente tiempo de reflexión que Dios nos ha dado al cerrar actividades de iglesias y no de iglesia, para yo retirarme al interior de mi ser, no al interior de mi hogar, al interior de mi ser, y poder analizar todas y cada una de las cosas que están ocurriendo a la luz de la revelación de Dios. Y por eso en este fin de semana yo quería ver la pandemia a la luz de la resurrección, a la luz del poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos,
muertos, ¿cómo se supone que ese Espíritu debiera transformar completamente la manera como tú vives tu vida cristiana? Que debiera transformar completamente como transformó a los discípulos y cambiar su fe de una fe inestable, inmadura, incapaz, a una fe robusta que le hizo capaz de sostenerse aún en medio del martirio, alabando y glorificando a nuestro Dios. Que este domingo de resurrección, en medio de la crisis que vivimos, sea como ningún otro, donde Dios te haya podido revelar cosas que hasta ahora no había visto, te haya ayudado a creer cosas que hasta el día de hoy no habías creído, de manera que tú puedas estar cimentado en la fe que Cristo ha querido cultivar en ti. Padre, gracias. Gracias porque no solamente nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, no solamente nos diste vida física, no solamente nos diste vida espiritual cuando me hiciste nacer de nuevo, sino que después enviaste a tu Hijo, quien pagó mi pecado, resucitó, y luego, como si eso fuera poco, tomaste el poder que lo resucitó de entre los muertos y lo pusiste a morar dentro de mí, de manera que yo pueda vivir mi vida día a día en el poder de la resurrección, conquistando la carne que se comporta como leímos, pero que en medio de todo eso, Señor, tú me has capacitado para vivir gloriosamente para ti, para tu reino, para tu causa, honrando tu cruz y tu nombre. Yo me rindo mi vida a ti, Señor. Yo rindo mi vida a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.